pero con un par de intercambios. Quisiera presentarles uno de los libros que me ha servido mucho últimamente para repasar todas estas nociones. Ya saben que la física es tan vasta que una vez que estás tocando todos los campos, pues es bueno saber resumir las cosas. Y este autor, Alfredo García, ahora ponen también el alias de Twitter, así que operador nuclear, para aquellos que quieran buscarlo en las redes. Escribe este libro que se llama La energía nuclear salvará el mundo, en el que repasa varias nociones muy importantes cuando se discute de esta ciencia y tecnología, como lo son los principios físicos, los accidentes, los residuos, las controversias, perspectivas y soluciones. Así que muy recomendado este breve libro. Así que estaré tal vez haciendo una o dos veces referencias a él, para los que querían eh, tener esa referencia. Listo, Alessandro. Ya estamos en vivo en Facebook, así que le doy Sí, la palabra a Yaira, que va a hacer la presentación oficial. por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Entonces, como me imagino el profesor Marlon ya les había mencionado, esta es la charla de cierre de la Semana de la Física. Entonces, igual Mario, le doy la bienvenida y a todos nuestros invitados para esta charla. Un pequeño resumen de su perfil sería licenciado en Física e Instrumentación Industrial por la Universidad Toulouse. 3, Paul Sabatier, maestría en Física Energética y Transacción Energética, Universidad Toulouse 3, Paul Sabatier, donde realizó la tesis de optimización de los tiempos de cálculo en los análisis probabilistas de seguridad. Ingeniero en EPS en ASI System. Si tengo algún problema con la pronunciación de los nombres, me corrigen ahí. Entonces, sin más que decir, le dejo a cargo del resto de la charla. Muchísimas gracias por esa introducción. Para demistificar un poco todos estos términos, creo que voy a tomarme un minuto para pues, presentarme. Mario Alessandro Pelino Membreño. Me vine a Francia a cursar mis estudios universitarios con el objetivo de trabajar en el sector de la energía, que está un poco en la lengua de todos, digamos. Ya seas político, ya seas abogado, ya seas científico, profesor, divulgador, siempre se estará hablando de la cuestión energética, de los problemas de la energía, cómo resolverlo. Así que eso fue lo que me impulsó a cursar esta licenciatura y esta maestría de física energética. Desde el año pasado estoy trabajando como ingeniero en análisis probabilistas de seguridad. Estos análisis brevemente son un requisito para probar que las centrales nucleares en Francia pues, pueden seguir su funcionamiento o están bien concebidas. Así que sin más quisiera introducir esta frase de Albert Einstein, qué mejor manera de comenzar una presentación. Y es que vivimos, dice él, en una triste época que no es muy lejana a la nuestra, que es el siglo XX, eh, en la que es más fácil desintegrar un átomo, yo diría hasta núcleo, que un prejuicio, tal vez lo notaron mal, un núcleo definitivamente es más difícil. Así que tengo un par de creadores de nubes aquí, ¿verdad? Siempre la gente tiende a asociarlo con un reactor nuclear. Sepan lo que ahí no es donde se produce la reacción nuclear, esto es solo por donde sale el vapor de agua y no donde sale el CO2, como lo puede decir Greenpeace en algunos de sus movimientos. En fin, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias a Marlon por todo ese esfuerzo. Una vez más, y sin más, comencemos esta charla titulada Megawatts hechos en Francia, Made in France. Así que un pequeño resumen de lo que estaré hablando, solo para darles un teaser, es el mix energético, primeramente, es decir, que vamos a comenzar desde la primera capa, que es lo que se consume, qué consume Francia y cómo lo produce lo que consume. Luego, entonces, la producción electronuclear, cómo fue esto una decisión estratégica del país.
cómo se organiza este país para poder producir este tipo de energía. Y luego, cuáles son los principios generales de la seguridad, que es ya en el campo donde yo me conozco mejor. Hablaré un poco del ciclo del combustible para poder presentar de mejor manera cuáles son los actores de la industria francesa y del gobierno. Y luego terminaremos con las perspectivas y nuevas tecnologías. Espero con un par de preguntas de su parte. Así que, primeramente, consumo energético mundial. Lo primero que hay que saber es que la electricidad solo es una de las formas de energía que se consumen en el mundo. Es decir que, por ejemplo, tenemos el petróleo, el gas, como pueden verlo, intentaré usar mi mouse muy bien aquí. Como pueden verlo aquí, el código de color de la electricidad pues indica, como pongo el detalle aquí, representa el 9% del consumo energético. Es decir, que todo lo que yo les voy a hablar después de electricidad solo representa finalmente 9%. Bueno, solo, ¿verdad? Depende de la escala, pero para mí es bastante chocante saber que la electricidad, que es uno de los vectores energéticos más importantes que nos ha permitido desarrollar la mayor parte de nuestras tecnologías, represente hoy en día 9% del consumo. Aquí tenemos un segundo gráfico, que lo que yo quería marcar es una tendencia, ¿verdad? No quiero entrar en cada uno de los detalles, ¿verdad? Si tienen preguntas sobre las unidades, aquí estas son millones de toneladas equivalentes de petróleo, por ejemplo. Aquí tenemos los años, entonces decidí tomar esta escala de 30 años para marcar una tendencia hacia arriba del consumo energético, ¿verdad? Aquí no están por forma de energía, pero aquí abajo justamente quise especificar que el consumo eléctrico sí ha estado subiendo, a pesar de representar pues 9% durante pues ya varios años. Es decir, que también el consumo de los demás ha aumentado, ¿verdad? Creo que eso no es ninguna noticia nueva. Sabemos que tanto el gas como la biomasa, el petróleo, siguen siendo producidos a niveles estratosféricos a pesar de cualquier decisión política que se tome. Les voy a pedir sí que corten su micrófono a la mayor parte de las personas. Cuando intervengan al final podrían activarlo, tal vez Marlon me pueda ayudar con eso. Consumo energético en Francia. Ahora ya hablamos, pues ya les presenté un poco el panorama y sobre todo la tendencia mundial. Quisiera ahora mostrarles qué está pasando en Francia con su consumo eléctrico. Muy bien, entonces la nueva unidad ya no son millones de toneladas equivalentes de petróleo, sino que terawatt hora. Quiero tomarme solo un minuto para hablar de una pequeña definición, y es la distinción entre los watts y los watt hora. Para simplificarlo, el watt va a expresar una energía instantánea, es decir, una transferencia de energía que se hace, o un esfuerzo, digamos. Mientras que un watt hora va a traducir un esfuerzo que se hace durante una hora. Entonces, por ejemplo, podrían ir al sitio de la ENE. La ENE les va a decir, se producen 1600 megawatts. Entonces, es como un segundo de watt, o cómo es la cosa, ¿verdad? Entonces, una unidad muy importante en producción es que tengan watt hora. Muy bien, luego de eso, pues quiero marcarles esta tendencia francesa en el consumo eléctrico desde el año 73. El 73, pues imagino que es una fecha que les hace saltar un evento al espíritu, ¿verdad? O al menos lo espero en cuestiones de geopolítica, pues es el shock del petróleo. Es en este momento, pues, que la tasa de electrificación francesa, es decir, el consumo eléctrico francés,
comienza a subir. Luego veremos un poco más en detalle por qué y de qué manera. Entonces, hay un término que, que les menciono aquí. Es la tasa de independencia energética. Brevemente, la tasa de independencia energética traduce qué tan dependiente eres a los países que están a tu lado o de los cuales importas tus recursos de energía. Es decir, por ejemplo, que si todo fuera de electricidad y que yo importara 60% de electricidad, digamos, estando en Francia, Alemania, Italia, por la matriz energética eléctrica que está conectada, pues tendría solo 40% de tasa de independencia. Entonces, claro, esto ya da una idea de a qué nivel de electrificación, qué nivel de producción energética puede tener Francia y cuáles son sus relaciones. Muy bien, entonces esto le permite también claramente reducir su factura, porque pues importar recursos energéticos, digamos que suele salir caro según los países que tomen las decisiones. Ya lo saben con los precios volátiles del petróleo, cómo lo es. Aquí, el consumo eléctrico por sector, lo que quiero mencionar primeramente es que está repartido regularmente entre los diferentes sectores que se identifican, al menos estos tres: la industria y la energía, el terciario y la agricultura, y el sector residencial. En Francia, por ejemplo, ahora se trabaja mucho en la eficacia, iba a decir, eficiencia energética, es decir, que se llevan a cabo muchos trabajos para que el consumo energético pues, sea menor, ¿verdad? Ya sea en el material con el que están construidos los edificios, o ya sea los nuevos radiadores, en fin, hay cantidad de trabajos que se están haciendo. Pero hay una tendencia, y la tendencia es que los sectores se están electrificando. Yo creo que el que más nos impacta por ahora es el industrial, ¿verdad? Donde pues las máquinas, los robots, eh, absolutamente todo, todas las tecnologías que nos llegan a nosotros funcionan con electricidad. Pues esta computadora, por ejemplo, no necesita petróleo para ser utilizada, no necesita carbón, no necesita gas, necesita electricidad. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo produce la energía eléctrica Francia? Porque muy bien, les digo, sí, el vector eléctrico es lo mejor, pero, claramente hay que ver de dónde sale esta electricidad, ¿verdad? Porque bueno, si le estamos produciendo con carbón, pues francamente no sirve de mucho, ¿verdad? Sirve al parecer por ahora, los asiáticos, que están abriendo cantidad de centrales de carbón, ¿verdad? Pero si queremos justamente respetar este impacto ambiental que tanto está haciendo daño y que, bueno, todavía seguramente no hemos visto de lo peor, es un poco la historia del COVID, sinceramente, eh, pues es importante ver cómo estamos produciendo esta electricidad. En Francia, aquí hago la distinción entre justamente la capacidad para generar electricidad y luego la generación en ella misma, es decir, watts instalados contra watt hora instalados. Entonces, el nuclear en 2016, a final del año, representa aproximadamente 50% de la capacidad instalada. Entonces son, digamos, gigawatts, y esos gigawatts van a permitir generar terawatt hora de electricidad. En este caso, pues fue 72.3% de la energía eléctrica producida en Francia viene de estas centrales nucleares. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Pues primeramente es que si antes se estaba produciendo con petróleo o con carbón, ya sea local o exterior, pues ya te da una independencia. Y
esta electricidad, como veremos luego en el impacto económico, justamente le va a permitir a Francia tener una mejor tasa de independencia, hasta cierta medida, y luego reducir su factura energética, que decíamos que puede llegar a salir muy cara, sobre todo cuando el curso del petróleo está extremadamente alto. Entonces, la energía eléctrica viene de 58 reactores que están repartidos en 19 sitios. Yo me encuentro actualmente muy cerca de estos reactores. Estoy en la zona de Lyon. Este es el río, el Rhône se llama. Supongo que es Ron, ¿verdad? Un curioso nombre. Entonces, por eso tenemos aerorefrigerantes, porque utilizan pues el río para, ¿verdad? No para descontaminar el agua, sino que solo para enfriar con el tercer circuito, el segundo circuito, que es donde hay agua caliente. El funcionamiento del reactor, al parecer hay alguien en la conversación, lo veré luego. Entonces, 58 reactores repartidos en 19 sitios que permiten generar 72% de la electricidad consumida por los franceses. Entonces en términos cronológicos, son 3 generaciones actualmente, 2 que están produciendo, una que está en construcción, que es la de Flamanville, la tercera que está en construcción. Entonces, los primeros reactores tienen una potencia de 900 megawatts eléctricos. En realidad, en cuestiones térmicas es prácticamente 3 veces elevado, pero como utilizan de su propia energía los reactores para funcionar ellos mismos, al final la energía eléctrica neta que sale es de 900 megawatts. Entonces, una primera generación con tecnología francesa, es decir, cuando todavía no había un acuerdo pasado entre Framatome, que es el constructor, y el explotador, que es EDF. Framatome todavía no había pasado un acuerdo con Westinghouse, que es la empresa americana, vamos a decir. Entonces es un par de años después, cuando ya se lanza la mayor construcción la parte más consecuente de reactores, es que se decide optar por esta tecnología, que son reactores de agua presurizada, que tienen entonces como moderador y como líquido portador del calor, el agua. Entonces estos ya están a 1300 megawatts, ¿verdad? Ahí pueden hacer un cálculo sabiendo que funcionan prácticamente la mayor parte del año, mínimo 10 meses, ¿verdad? Ya después pueden integrar cuestiones como la recarga del combustible, que puede durar un mes o menos. Pero ¿por qué justamente cambiar? Y es porque hay una estrategia que se forma mundialmente bueno, entre más reactores tengamos de la misma tecnología, más vamos a poder aplicar la experiencia que cada uno de estos nos aporta. Al punto que ahora en estas cuestiones tenemos acumulados aproximadamente 17,000 años reactor, ¿verdad? Es como que si tuviéramos 17,000 reactores durante un año, pero no es el caso. Luego la tercera generación, que comienza en el 96 a concebirse en Flamanville, que todavía sigue en construcción, ¿verdad? Es uno de las grandes problemáticas, que por qué están tardando tanto, ¿verdad? Bueno, se puede ver a nivel de las fechas que se perdió mucho tiempo entre la construcción de reactores. Pero ahí siguen, están trabajando, los estándares son cada vez más altos, sobre todo con el último accidente de Fukushima. Impacto económico, es aquí donde quisiera hablarles un poco sobre las facturas. Así que bueno, esta es la única parte donde les voy a lanzar muchísimos números, pero sin mucha ciencia detrás. Lo que pasa una vez que el nuclear integra la matriz eléctrica en Francia
es que el precio del kilowatt hora se reduce. Porque son, digamos que no son muy eficientes, pero permiten, por el costo, por la inversión que se hace y el mantenimiento y bueno, el desmantelamiento, se permite obtener un costo, ya con los taxes, que pueden ser importantes en Francia, 17 centavos de euros por kilowatt hora. Entonces aquí les propongo un pequeño cálculo así a lo bruto, vamos a decir. Eh, digamos que un apartamento de 30 metros cuadrados, que es lo que yo habito, que en todo caso es habitual en Francia, se pueden consumir alrededor de 5.000 kilowatt horas. Multipliquémoslo por el precio del kilowatt hora y tenemos 872 euros por año para dar un estándar de, bueno, ¿qué son 872 euros por año? Porque eso podría ser mucho en este país y no en este. Bueno, el salario mínimo en Francia es aproximadamente 1.200 euros netos. Multipliquémoslo por 12, ¿verdad? Sin quebrarnos mucho la cabeza. Y el presupuesto que representa es de aproximadamente 6%. Eso pueden compararlo ustedes, por ejemplo, por cuánto representa la factura de electricidad en Honduras. Imagino que puede llegar a representar más. Los estudios serios dicen 8%, ¿verdad? Eso no quise entrar en mucho detalle y quise proponerles este pequeño cálculo. Y en cuanto en términos de costos, además, cabe recalcar que el nuclear tiene un saldo exportador. Es decir, que el nuclear funciona para la alimentación de base de la energía, del suministro eléctrico francés. Es decir, que durante todo el tiempo, 70% de la electricidad que estamos consumiendo viene del nuclear. Bueno, tampoco es que los electrones deciden venir hasta aquí, bueno, ¿verdad? No, solo es que en promedio, ¿verdad? Seamos claros en eso. Entonces, esto ha permitido tener una factura estable, es decir, que es de las menores en toda Europa y es de las más baratas, digamos, en toda Europa. Y en términos del presupuesto, pues representa 6%. Ya eso uno puede decir que es mucho o que es muy poco. Ya se los dejo a ustedes. Contrariamente a todo el resto, que tienen un saldo importador, entonces que le cuesta, en este caso, factura energética nacional, 25 billones de euros cuesta el petróleo y 2.7 billones de euros es la factura por el gas importado. Entonces, como pueden ver, la factura energética es súper volátil, sobre todo por el petróleo, que pues un día está 20, un día está 110. Como la tasa de independencia pues sigue estando en 50, todavía se sufren de estos impactos. En todo caso, el residencial no lo resiente mucho. En cuanto a cuestiones de tensión que pueden haber, estos son los países productores, es decir, que están repartidos, contrariamente a muchos de los recursos que utilizamos energéticos. Entonces esto permite tener una estabilidad, un suministro, no hay alguien que decide como hoy, bueno, hoy va a costar 110, hoy hay un shock de petróleo, etc. Hoy hay un shock de uranio, ¿verdad? No se escucha todavía eso. Pasemos un poquito a la física, ¿verdad? Que es la energía liberada. ¿Por qué es tan interesante esta energía? Y es por la densidad energética que tiene el combustible, que en este caso es un mineral. Entonces yo les puse aquí una pequeña imagen de lo que necesita como abastecimiento de combustible una central eléctrica de 1000 megawatts. No se aleja mucho de las centrales francesas. Entonces 30 toneladas de uranio, ya ven ustedes, pues a cuántas toneladas puede equivaler en términos energéticos a los demás recursos que se utilizan hoy en día. Entonces el principio es la fisión nuclear. Para aquellos que no han visto esto, insisto, no me equivoqué en fusión, no, es fisión, que solo traduce la división del uranio. Entonces, al dividirse, pues hay una energía que es liberada.
Si hablamos en términos de CO2, que es una de las charlas más importantes hoy en día, pues aquí puse el life cycle, es decir, en todo el ciclo de vida, desde la construcción, que es lo que no solemos tomar en cuenta, siempre se habla de, ay, sí, bueno, no es por atacar a ciertas tecnologías, pero por ejemplo, una eólica se va a decir que no emite, que es cierto, estoy totalmente de acuerdo con emite, pero para instalar la tonelada de cemento que se pone en el suelo como base para retenerla, todas las tierras raras que se necesitan para los imanes gigantes que para generar la electricidad, que son hechos en China, porque China es el que tiene el monopolio, pues digamos que al final pues se elevan un poco estas emisiones de CO2. Entonces vemos que el nuclear, a pesar de que puedan encontrar diferentes números, sigue estando en los rangos bajos de emisiones de CO2. Así que tanto económicamente como en términos energéticos, por su densidad energética y de emisiones, respondemos entonces a tres criterios sumamente importantes para decidir la estrategia energética de un país. Entonces es por ello que dije que esto es una decisión estratégica. Un pequeño quiz para la gente, no sé si Yahira me puede ayudar aquí. Voy a poner la foto de personalidades y pues tal vez en el chat cada uno puede responder. Aquí va la primera, ¿verdad? Ahí me dirán, no sé si yo puedo verlos, la conversación. Marie Curie, ¡pum! Excelente, de un solo. Excelente, excelente. Muy bien, aquí me voy a poner el chat yo al lado. Entonces, Marie Curie. Siguiente personalidad, este es un poquito más rebuscada de mi parte, lo admito. Una pequeña pista. Muy bien, Sheryl Melara, Lisa Meitner, excelente. En efecto, es ella que trabajó con el señor Otto Hahn. Muy bien, siguiente personalidad, y esta es la tercera de las mujeres que quiero presentar. Vamos a ver si tenemos aquí. Creo que puse una pista, si no me equivoco. Premio Nobel de Química del 35. Muy bien, bueno. Ahí va. Irene Joliot-Curie. Ella fue una de las que voy a mencionar luego, que participó a la creación del Centro de Energía Atómica francés. A ver, hombres. Primera personalidad. Uno de los que estuvo avant-gardista de los reactores de Chicago. Nadie tiene un nombre semi-italiano ahí. Oppenheimer. No. Enrico Fermi. Pero gracias por el intento. Muy bien, Cheryl. Excelente. A mí me gusta mucho conocer todas las personalidades que están detrás porque le pones una cara a la física. La física no solo es toda la fórmula, sino que las personas que están detrás. Esta persona cuyo nombre ya mencioné, esa es la pista que quise dar. 3, 2, 1. Otto Hahn, que participó con la señorita Meitner. Y el último personaje, bueno, penúltimo, el otro solo lo voy a presentar. Vamos a ver si alguien se anima aquí a respondernos. No muy alejado de las otras dos personalidades presentadas en las mujeres. 3, 2, 1. Pierre Curie. Y último, que bueno, les deseo muchísima suerte, yo todavía no me aprendo el nombre. Carl Friedrich von Weizsäcker. Espero haberlo pronunciado bien, espero que me escuche. En todo caso, todas estas personas tienen mucho que ver con la ciencia, con el campo de la física nuclear. Pierre Curie, trabajos de radioactividad, Otto Hahn, trabajos de fisión nuclear, Enrico Fermi, trabajos de reactores nucleares, inclusive de los reactores de las nuevas tecnologías,
y von Weizsäcker, que presenta el modelo de la gota líquida. Tal vez han escuchado de ese modelo, que permite explicar por qué cierto tipo de elementos son o no fisionables, como el uranio 235 y no el 238, con cierto tipo de neutrones. En fin, aquí comienzo ya a presentar las instancias que trabajan. Aquí quise ponerles una pequeña pirámide con a la izquierda todas las entidades que están participando al desarrollo de la energía, poniendo leyes, decretos, guías, recomendaciones internacionales, hasta valores fiabilistas que podemos utilizar en estudios. En Francia, que esto es lo que más me importa presentarles, es la organización industrial que tuvo que haber. Es más que todo centralizada en el sentido de que dejaron a ciertas empresas ocuparse cada una de una competencia específica. Es decir, que EDF, que es Energía de Francia, el primo hermano, digamos, de la ENE, explotador y constructor, ellos se ocupan entonces del mantenimiento de las centrales y de mantenerlas en funcionamiento, ¿verdad? Para generar electricidad. Framatome, que es el que realiza las calderas nucleares, entonces el reactor. Se necesitan pues muchos estudios, ya se imaginan la cantidad de gente que están trabajando detrás. Luego Orano, que es ex Areva, para que tengan la referencia por si acaso no lo encuentran, que se especializa en absolutamente todo el ciclo del combustible, desde la extracción minaria hasta el reciclaje. Y luego que está el Centro de Energía Atómica, ¿verdad? Que fue lanzado por Frédéric Joliot-Curie en 1945. Luego tenemos otras empresas, cantidad de empresas como la mía, por ejemplo, Asystem, que se ocupa de hacer estudios, análisis probabilistas para Energía de Francia, que es nuestro cliente principal. Entonces, ¿qué es este ciclo del combustible y por qué a Francia le importa tanto? Primero, para no depender de otras empresas, de otros países en términos tecnológicos. Y segundo, porque hay una tremenda experiencia ahora desde la extracción minaria hasta los residuos últimos. Aquí voy a compartirles luego, si me queda un poco de tiempo para los que les interese, 3 minutos de animación. Creo que me estoy tardando un poco en mi presentación. Pero lo que quiero decir es que desde el inicio hasta el final, Francia se preocupó por formar a sus personas, por centralizar todas estas competencias, por invertir en infraestructura, en tecnologías, y esto lo viene haciendo desde ya hace un par de años. Entonces, desde la extracción hasta el transporte, inclusive tienen programas con las universidades. Yo participé en un proyecto, ahí voy a responder a sus preguntas, que era la evaluación de ¿cómo le llaman? De los empaquetamientos, digamos, para transportar el combustible. Luego en la fabricación del combustible, tratamiento, reciclaje, almacenamiento y como les digo, al final, al suave, todo. En cuestiones de quienes controlan lo que está sucediendo, ¿verdad? Que no sea todo un cambalache. Hay una autoridad estatal que se dedica a hacer todos estos controles, que es de hecho uno de los más estrictos, diría yo, en términos desde la concepción hasta la construcción, hasta la explotación, hasta el reciclaje, son de los más estrictos en el mundo, es la Autoridad de Seguridad Nuclear. Por ejemplo, ellos son los que están encima, los que solicitan a la empresa de energía de Francia que hagan estudios de seguridad para poder verificar e informar inclusive a la gente, que es por ello que pongo la ley de transparencia nuclear. Esta es la ley que fue pasada en 2006, con la que permite a gente, a mortales, digamos, a cualquiera, poder acceder a
un número de reportes importante, a estudios aprofundizados en los que inclusive participan el grupo permanente de expertos, que ellos forman parte del Instituto de Radioprotección y Seguridad Nuclear. Este instituto es el apoyo técnico, a pesar de que aquí ya son técnicos también, pero esto es el apoyo de expertos técnicos, vamos a decir. Ellos son los que van a revisar también cada uno de los estudios que el ASN solicita a no solo a EDF, pero también a todos los laboratorios, a todos los hospitales que utilizan tecnologías aplicando la física nuclear. Entonces, ¿de qué se encarga la ASN? De controlar, reglamentar e informar. Aquí les puse en informar uno de los reportes en inglés que pueden encontrarlo para los que les interesa, de un estado de la seguridad nuclear en 2008 en Francia. Reglamentar leyes, por ejemplo, como el de la transparencia, fueron ellos que estuvieron a la iniciativa. Y luego controlar, les puse un pequeño video, porque cuento compartirles esta presentación, así pueden cada uno ir a referirse a lo que les interesa. Entonces aquí hacen un control de todos los sistemas de la central de Gravelines en mayo de 2008. Muy reciente y una de las centrales más importantes en Francia. Los principios generales de la seguridad nuclear. Muy bien, entonces, ¿por qué confío yo? ¿Por qué decido yo meterme en este mundo del nuclear con todas las controversias que hay? Pues uno de los primeros es que la seguridad, podemos decir, es que es prácticamente el segundo nombre de una instalación nuclear, instalación ya sea laboratorio o reactor. Entonces, hay un concepto que es la defensa en profundidad, que aquí no la menciono. Entonces, que consiste en aplicar organizadamente, de forma rigurosa, múltiples barreras de protección, tener sistemas de salvaguardias en caso de fallos y poder limitar finalmente las consecuencias en caso de accidentes graves. Como les he mencionado, para los que no lo vieron, Alfredo García, operador nuclear, escribe este libro, espero que se mire bien, La energía nuclear salvará al mundo. Entonces aquí yo cito uno de sus capítulos en los que pues dice por qué él no es como Homero Simpson. Dice, la palabra seguridad aparece constantemente en mi trabajo, y aquí uno de los conceptos. Análisis de seguridad, como un análisis probabilista. Revisión de seguridad, como el de la ASN. Estudio de seguridad, que múltiples empresas se ocupan de eso. Sistemas de seguridad, 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 seguridad. Entonces, una traducción tal cual, como lo pongo aquí, de lo que encontramos de la parte del ASN es que la seguridad es un conjunto de disposiciones, entonces ya sean acciones, sistemas, organizaciones, tomadas en cada estado del ciclo B, para aquellos que estén familiarizados, de una instalación nuclear. Entonces, ¿qué es esta noción de barreras? Me disculpan que encontré en francés porque es a lo que más tengo acceso y lo que mejor está ilustrado, con mejores colores. La noción de barrera es, bueno, ¿cuál es el riesgo específico de la energía nuclear? Pues son justamente los productos radioactivos, a los que mucho le teme el público en general. Entonces, lo que se intenta hacer es respetar tres funciones fundamentales. Primero, es el control de la reactividad de un reactor. Para aquellos que no lo sepan, en esta figura de aquí, tenemos, disculpen que a veces no se me vienen en español los términos, si aquellos que estén familiarizados me pueden ayudar, se los agradecería. Aquí es donde está el combustible nuclear, aquí es donde ocurre la fisión, aquí es donde se intercambia calor con el agua, que es el moderador, es decir, el que ayuda a controlar una reacción en cadena junto con las barras también que ayudan a controlar esta reacción en cadena. Tenemos un presurizador que permite elevar el agua a 300 grados aproximadamente, poniéndola a una presión extremadamente elevada y permitiendo intercambiar con un segundo circuito que viene aquí. Entonces, nuestra primera barrera son unas barras de circonio
pero espero que así esté dicho en la tabla periódica, circonio, que en los que están las pastillas, ¿verdad? De uranio, de óxido de uranio. Para aquellos que quieran ver más en detalles, pueden ir a ver el video del ciclo del combustible. Entonces, esa es una primera barrera. La segunda barrera ya es un circuito cerrado en el que se mantiene confinado toda esta agua que sí está contaminada, contrariamente a la del segundo y el tercero. Y luego tenemos lo que pues no había desgraciadamente, por ejemplo, en Chernóbil, que es una estructura que tiene un buen espesor de cemento y también de fierro, como diríamos, que permite justamente confinar hierro, que permite justamente, en caso de accidente grave, confinar todo lo que está aquí adentro. Entonces, pues Chernóbil solo tenía un pequeño edificio y pluk, y con una explosión de hidrógeno bastó para hacer volar todo. Esto puede, pues, recibir un jet aquí en la cabeza, hasta 2, 3, y va a seguir bien. Bueno, 3 ya no sé, pero para que tengan una idea de lo que es como estructura. Entonces, las 3 funciones fundamentales son el control de la reactividad, el enfriamiento del combustible, que fue lo que se perdió en Fukushima, por ejemplo, es decir, que se perdió el enfriamiento de la reacción que estaba ocurriendo aquí, a pesar de haber estado detenida. Bueno, ¿por qué se detiene? Porque se pierden todos estos sistemas de salvaguardia, tenían hasta baterías que duraban 6 horas en caso de que los diésels de salvaguardia dejaran de funcionar. Tenían una barrera de no sé cuántos metros de altura, pero el tsunami aún fue más alto, resistió a los terremotos, pero bueno, en fin, todo eso también se puede encontrar en YouTube o estoy abierto a que me consulten. Ya les pasaré mi correo para intercambiar sobre los accidentes nucleares, sus consecuencias, ¿verdad? No solo lo que encuentran en los medios. Finalmente, el confinamiento de las sustancias radiactivas. Este es un bello diseño de una central nuclear francesa, en todo caso, en el que se tienen 3 circuitos. El primero donde está el agua presurizada muy caliente, que va a intercambiar a través de unos generadores de vapor con un agua del secundario, que también está presurizada, que permite alimentar una turbina, un generador y nuestros hogares, nuestras industrias. Entonces, para la concepción de la seguridad, por ejemplo, se habla de familia de eventos iniciadores. Según los sistemas que tengamos, vamos a identificar, bueno, qué puede ocurrir con este sistema y cuáles son todos nuestros métodos para poder combatir un accidente menor o grave. Entonces se definen 5 niveles, voy a pasar rápido, pero desde la concepción, desde el núcleo, desde donde se conciben los reactores, hasta procedimientos de última instancia y planes de urgencia fuera de sitio. Se conciben pues según la explotación que se le va a dar y según la concepción. Aquí les pongo uno de los árboles de eventos que se utilizan en los análisis probabilistas, en los que actualmente estoy trabajando. Digamos que este es el accidente, lo que viene a perturbar el funcionamiento, y todos estos son nuestros sistemas de salvaguardia. Es decir que, digamos que si pierdo este primer sistema, ¿qué va a pasar si este sistema sí está en funcionamiento? Luego vamos a hacer combinaciones booleanas de, ok, ¿qué pasa si pierdo este sistema al mismo tiempo que este, pero que el tercero funciona? A eso vamos a asociar probabilidades para ver, ok, qué es lo que se puede mejorar, cuáles son los mejores obstáculos. ¿Será que tenemos suficientes márgenes de seguridad? ¿Cuáles son los procedimientos correctores que pueden aportar los operadores? Entonces, eso es el concepto de defensa en profundidad, que es muy específico a la industria nuclear dentro de mi conocimiento. Es decir, que desde la concepción se constituyen barreras y barreras y barreras para evitar todo este tipo de accidentes y sus consecuencias. Entonces, aquí voy a permitir pasar para los que quieran pues, discutir un poco más de la física nuclear y de, por ejemplo, por qué el reactor RMBK de Chernóbil no era uno de los más seguros. Digamos que operador nuclear, por ejemplo, no le daría mucho gusto tener
que estar al mando de uno de ellos, y por qué en los actuales no puede ocurrir, por ejemplo, un Chernobyl, porque son autoestabilizantes, depende de esta formulita, estos factores, pues cada uno tiene diferentes parámetros que tome en cuenta. En todo caso, hay que tomar todas estas concepciones, hay que analizarlas, hay que ver cuál es la mejor decisión, y para mí Francia tomó la decisión de adoptar una muy buena tecnología, fiable, barata, con sistemas tanto pasivos como activos, no muchos pasivos, eh, para justamente poder protegerse contra cualquier tipo de incidente. La seguridad depende de, aquí les puse un pequeño ciclo, de la fiabilidad de los materiales. Es por eso que es excelente que tu industria sea en tu propio país. Hace poco, por ejemplo, se perdió una de los contratos para construir las turbinas, que ahora creo que es General Electric que se encarga. Entonces, el día que General Electric ya no quiera suministrar turbinas, pues se pierde eso, ¿verdad? Eh, Luego está el mantenimiento, ¿verdad? Por eso es que hay que formar muy bien a la gente. Principios de concepción, por eso es que necesitamos una buena organización, un buen control detrás de calidad, y la organización laboral eficaz, ¿verdad? Con sistemas centralizados de información, con mucha seguridad para los datos, una organización rigurosa. Para casi terminar, casi concluir, quisiera hablarle un poco del riesgo industrial, por qué vale la pena ir más allá de solo el riesgo nuclear, porque es muy específico. Aquí les pongo varios títulos que encontré de periódicos, que no quise poner los números porque son muy tristes, pero se pierden miles de vidas en cada uno de estos. Y aquí hay un estudio público sobre Piper Alpha. Fue una explosión tras la formación de una atmósfera explosiva, por cuestiones de malas posiciones de ciertos elementos que permitieron su evacuación. Y una lista de las industrias más peligrosas son la construcción, el transporte, la agricultura, la minería, el marítimo. No es que quiera decir que el nuclear es lo más seguro del mundo, pero lo que quiero decirles es que el riesgo cero no existe. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cada vez que uno adopta una tecnología, y sobre todo a nivel industrial, hay riesgos asociados desde el nivel 1 hasta el último de los niveles. Finalmente, para hablar un poco de las perspectivas del electronuclear, pues retomo que hasta ahora se tienen 17.000 años acumulados de experiencia en reactores en 30 países. Eso permite intercambiar mucha información entre nosotros. Esta es la primera generación, entonces, que comienza ya en los años 50 con todas las tecnologías y los tipos de reactores. La segunda generación, que por ejemplo está el Pressurized Water Reactor, entonces ponen el ejemplo de Flamanville 1 y 2. El 3 es el de la generación 3, justamente, que es hermano de Olkiluoto y también de AP1000 de Westinghouse, y algunos que se lanzaron hace poco en China. Y luego la generación 4, que es cuáles son las perspectivas. Se están discutiendo, ¿verdad? Internacionalmente, porque pues eso es una de las grandes ventajas de que hayan muchos países que hayan tomado la iniciativa de adoptar esta tecnología. Y es que se pueden intercambiar. Por ejemplo, de la cuarta generación se presentan 6 tecnologías, pero en realidad antes estas son las seleccionadas entre probablemente centenas, diría yo, creo que fueron 100 o 120 tecnologías diferentes, diseños diferentes que se quisieron presentar. ¿Y qué es lo que cambia con estos nuevos diseños? Pues que permiten justamente utilizar mucho del combustible que no se utilizó en la generación 2, porque en la generación 2 solo utilizamos prácticamente 3% del combustible, ¿verdad? Que tenemos por cuestiones de enriquecimiento, ¿verdad?
Pero lo que también impide al mismo tiempo que haya una explosión nuclear. Una explosión nuclear necesita cerca de 90% de enriquecimiento en uranio, mientras que en una central nuclear se utiliza 3 o 4. Así que bueno. Lo innovador es que van a haber sistemas pasivos, es decir, que ya no vamos a confiar mucho en los humanos, con que hemos visto que pueden haber errores, sino que vamos a confiar en la física, teniendo sistemas que se encargan ellos mismos, solo estudiando, por ejemplo, las expansiones, dilataciones de ciertos líquidos, digamos, o qué pasa si sube la potencia del reactor con la temperatura de nuestro moderador. Pues todos estos diseños quieren incorporar sistemas pasivos de seguridad. Para que tengan una idea de cuánto representa en términos monetarios, pues son 600 millones de euros durante los primeros 15 años de investigación, que es el presupuesto de los Vengadores Endgame, para relativizar un poco las cosas. 80% de este presupuesto es cubierto por Estados Unidos, Francia y Japón. Me faltó una pequeña tilde en Japón, pero que son entonces 3 de los mayores productores de energía nuclear, siendo Francia per cápita, digamos, el que más tiene centrales nucleares. Espero en todo caso haber desmistificado, ¿verdad?, un poco en una hora, al menos presentado los grandes principios de seguridad, cómo un país se organiza para poder utilizar esta tecnología tan interesante, y termino con la foto de un verdadero reactor, en donde se está o cargando o descargando el combustible, y no un aerorefrigerante, que es con lo que habituamos, ¿verdad?, de tener la imagen de una central. Así que muchísimas gracias por su atención, ha sido un gusto, y ahora mismo les voy a comunicar mi correo para que podamos intercambiar luego para aquellos que les interesa estas tecnologías y toda esta estrategia. No sé si le cedo la palabra a alguien para poder saber a quién respondo las preguntas, o si ataco directamente aquí al chat. Ya me podrán decir. Bueno, puede leerlas directamente del chat o... Muy bien. A ver, pues les dejo libres a ustedes. Voy a dejar de compartir mi pantalla. O bueno, ahí la voy a dejar, no les moleste. Por favor, cederme la palabra. Eso sí, no sé si soy yo el que tengo que hacerlo. Puede tomar la palabra, solo active el micrófono. Genial. Buenas tardes. Muy buenas, con Daniel Mendoza o Denis Rivera. Denis Rivera. Muy bien. Denis Rivera. Mucho gusto. Muchas gracias. Mire qué interesantísima exposición. Realmente para nosotros hondureños ver este tipo de tecnologías es realmente un espectáculo, ¿verdad? Como decimos nosotros. Sí. Le felicito por esta exposición. Quería comentarle y hacerle a la vez una pregunta. Fíjese que yo estudié en Argentina 4 años. En Argentina tienen un reactor nuclear que se llama Atucha, de 700 megawatts. Es pequeño, ¿verdad?, en comparación con los reactores que tiene Francia, ¿verdad? Sí. Pues fíjese que el Instituto de Energía Eléctrica donde estudié, yo no trabajé en eso específicamente, ¿verdad? Pero llegaron los de la central de Atucha y le pidieron al instituto que le calcularan la probabilidad de que el reactor se quedara sin refrigerante. Esa probabilidad. Entonces, claro, en Atucha existían los sistemas, primero estaban conectados, el sistema de refrigeración estaba conectado a la red eléctrica del país. Tenía que haber un blackout en todo el país. También tenían una línea que venía de las Islas Malvinas, una línea eléctrica aparte. Entonces tenía que también salir esa línea, tendría que haber un colapso del sistema argentino y otro de la Malvino. Ya estamos hablando de 2 capas de defensa, digamos. Sí, sí. Después venía
un generador hidroeléctrico que habían subido un montón de agua y la tenían ahí, que inmediatamente, si no había energía eléctrica de los dos sistemas eléctricos, entonces botaba esa agua y ese generador mantenía 20 minutos de suministro, permitiendo que los generadores de diésel arrancaran, ¿verdad? Sí. Y después, con los generadores de diésel, el último era el banco de baterías. Entonces, el instituto se fue elemento por elemento, fíjese, para calcular esa probabilidad y les dio un número por 10 a la menos 19, me contaron. Wow. Bueno. Pero resulta que el Instituto de Energía Atómica, ¿cómo es el famoso IA? Sí, IAEA, sí. El Instituto, ¿verdad?, de Agencia Internacional de Energía Atómica, Así es. les dijo que ese número tenía que estar en por 10 a la menos 22, creo, en aquella época. Estoy hablándole de 1998, algo así. Y que ellos tenían que mirar de qué manera tenían que bajar más esa probabilidad, ¿verdad? Y entonces tenían que entrar ahí numerito por numerito, porque la probabilidad de que fallara la compuerta que deja el agua o que el generador no encendiera porque algo, pero iban elemento por elemento. Entonces yo le quería preguntar a usted si usted tenía idea de qué número, si ese número se sigue manejando así. Por ejemplo, en Fukushima yo no me puedo imaginar el número que había, pero ahí no, nadie se puso a pensar en que un maremoto iba a botarles todos esos sistemas de refrigeración, de backup, ¿verdad? Entonces yo quería preguntarle si usted había tenido alguna experiencia o algo, había escuchado de ese tipo de probabilidad para las centrales de Francia. Claro, claro. Pues muchas gracias por su pregunta y gracias por compartirles también a todos de esa magnífica experiencia en Argentina. Eh, yo creo que lo que les puedo compartir como número es el que están intentando llegar en la fusión del corazón, es decir, que se forme corium, si ese es el nombre. Es decir, que ya se pierda totalmente todo el refrigerante y que lleguemos a la fusión, que ya no se pueda, que ya no haya ningún sistema que, que pueda refrigerar nuestro combustible mientras la fisión sigue en marcha. Entonces, por ejemplo, el reactor europeo de agua presurizada, que es el que se está construyendo, el que se lanzó en Taichan, en el Kyoto, el que se está construyendo, y en Flamanville, en Francia, estamos intentando llegar a una probabilidad de un accidente de ese tipo una vez cada 1 millón de años, sabiendo que una central nuclear, pues estamos intentando que funcionen durante al menos 50 años. Entonces, ese es el único número que yo manejo, pero no me extraña que las autoridades pidan que esos números bajen para cierto tipo de accidentes u otros. Y sobre todo en estos análisis que se hacen, si ellos llegaron a 10 a la menos 19, por ejemplo, tal vez porque tenían hipótesis conservativas, es decir, que en realidad eran penalizantes frente al riesgo, y entonces una vez que se quitan esas hipótesis y que se ponen los verdaderos sistemas, digamos que no se consideró una redundancia a nivel de unos generadores, y que sí la hay en realidad, porque faltaban informaciones en aquel tiempo, pues ese número podría disminuir. Así que espero haber respondido, yo sé que brevemente a su pregunta, pero también quiero atender a las 2 otras preguntas que hicieron por aquí. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es mi opinión respecto a los países vecinos que están de manera progresiva cerrando sus centrales nucleares y tienen una fecha específica para el cierre total? Suiza y Alemania, en todo caso, son ejemplos. Tiene Francia un plan de cierre total de sus centrales. Muy bien. Entonces, lo primero es, como bien me lo comentó un profesor, es que es una decisión política y en caso de accidente nuclear, créanme que ni Alemania ni Suiza se salvarían de las consecuencias. Entonces, eso es solo para un poco de humor. Pero en realidad todas estas decisiones políticas tienen que ver mucho con cómo se están llevando a cabo, sobre todo, digamos, campañas, ¿verdad? Por ejemplo, en Francia, contrariamente a Alemania o Suiza, donde Suiza de todos modos creo que es el hidroeléctrico donde predomina,
En Francia se quiere llegar a 50% de producción eléctrica a partir de nuclear. El problema es que o se reemplaza por carbón, como lo están haciendo en Alemania, y sube la tasa de carbón, que es lo que estamos intentando con las nuevas políticas de reducir, o bien se reemplazan por energías renovables, que es la gran tendencia de hoy en día. La ventaja del nuclear es que es una producción de base, es decir, que se puede producir en continuo, contrariamente a el viento o el sol, a quien sinceramente no podemos darles órdenes. Y pues me corregirán si no los ingenieros eléctricos que estén más, que tengan conocimientos más afinados de la red eléctrica, pero sé que a partir de un cierto porcentaje de energías renovables, ya la matriz eléctrica comienza a volverse un poco más inestable, porque tienen que respetarse ciertos márgenes de frecuencia. Y pues si no tienen los buenos sistemas de almacenamiento, por ejemplo, que necesitan las energías renovables, pues no se puede aspirar. No se puede aspirar a reducir tanto el nuclear como en Francia está instalado. Lo que hay que aspirar es poder conjugar todas estas tecnologías sabiendo cómo está organizado cada país. Es decir, que en Francia, que ya ven cómo están organizados con sus autoridades, con sus empresas que están detrás, con todos sus ingenieros, todos sus científicos, laboratorios que están explorando nuevas pistas, cantidad de universidades, porque mucho de lo que aprendí viene de investigadores, de universitarios. Hay que saber cuál es la mejor opción para cada uno de los países. Entonces yo, por ejemplo, yo estoy esperando que se desarrollen estas nuevas tecnologías, que se abran estas nuevas centrales como la de Flamanville, como ya se lanzaron en Taichan el año pasado o antepasado, que están produciendo ahora con una capacidad de 1600 megawatts. Así que espero haber respondido también brevemente a la pregunta. Puedes contactarme a mi correo si quieres seguir discutiendo al respecto. Wilmer Mergar, espero no haber perdido otra pregunta. En Francia, ¿cómo se gestionó la desinformación para la población y al mismo tiempo evitar la corrupción que se pudiera generar para ese beneficio de trasladar a la población? Y no solo se quedara en pocas manos, como podemos ver en América Latina, con este tipo de cosas, y también el gestionamiento de las tierras, de la minería, hasta la instalación de las... Es una muy buena pregunta. Exacto. El problema de la corrupción, en efecto, es uno de los problemas centrales y, digamos, más allá, la proliferación del nuclear. Es decir, ahora no son todos los países que tienen derecho a producir centrales, a tener laboratorios, donde se produzca, digamos, plutonio 239 que se puede utilizar para hacer bombas, y vemos todas estas tensiones. Entonces, uno de los fines nuevos, por ejemplo, de la nueva generación es poder deshacerse de todos estos productos que no se puedan utilizar y que no se puedan proliferar tan fácilmente. En términos de desinformación, creo que todavía es una lucha que se sigue dando, es una lucha de la que intento formar parte. La desinformación es muy fácil de obtener, tanto en redes como en cualquier afiche, como en cualquier póster, como en cualquier televisión o radio. ¿Verdad? Se puede, por ejemplo, hace poco miraba una noticia de que se habían tal vez violado las leyes de la física porque se estaba considerando que en Fukushima hay una explosión nuclear. Bueno, entonces pueden ver, pero eso sí impacta a la gente y dicen, qué buen estudio, a pesar de que no haya mucha gente. Entonces, sepan lo que allá afuera hay mucha más mentira que verdad, y de que si se van a forjar una idea de lo que es una tecnología, tienen que estudiarla, no durante un día, no durante ni siquiera 5 horas sentados ahí con no sé cuántos libros o Wikipedia. No, es una cuestión de formarse durante el tiempo necesario para poder discutir al respecto. Francia, en todo caso, el trabajo que está haciendo en términos de corrupción, digamos, por ejemplo, se puede, qué sé yo, reflejar en los precios de la electricidad, en la que se está reflejando el costo justamente del nuclear. Por ejemplo, los trabajos que son muy bien pagados en el nuclear, porque son competencias muy específicas,
que están buscando la industria. Entonces, bueno, de desviación de fondos todavía no he escuchado escándalos, espero que no los hayan, pero sí se necesita un sistema de seguridad muy riguroso, con leyes de transparencias, con decretos que hagan que toda esta información pueda acceder al público, porque hoy ustedes mismos pueden ir a buscar toda esa información y discutir con varios de los expertos. Voy a atender ahora. Espero haber respondido, Wilmer Vergar. También te invito a contactarme por correo para discutir. A ver, Denis Rivera, lo que conocemos es que a lo más debería de ser 20% de energía renovable intermitente. Ya con sistemas de 40 y 50% se tienen problemas de frecuencia o perturbación del programa. Gracias por la aclaración. De intercambios entre los países en Argentina decían que las barras de uranio que se usaban y dejaban en la piscina nuclear. Cuando se llenaba la piscina de barras de uranio, las sacaban en unos barriles de plomo y las enterraban en el fondo del mar, en el Pisca Austral, que hacen con las barras de uranio en Francia. Gracias y felicidades. Muy bien, bueno, no solo del uranio, ¿verdad? Porque están los transuranianos, que le llamamos también, que son los que tienen la semivida más elevada, que tienen también una de las actividades más fuertes. Creo que no se debe hablar de solo una parte de lo que hay que reciclar, sino de todos los desechos, ¿verdad? En todo caso, Francia no ha optado por lanzarlos al fondo del mar, como también pudieron haberlo hecho los Estados Unidos, desgraciadamente en algunos momentos, sino que Francia optó por una estrategia de ciclo cerrado. Es decir, que sí se ocupan de tratar cada uno de estos elementos que con mucha radioactividad, o no, ¿verdad? Porque algunos que no. Se están estudiando también, se hacen estudios de almacenamiento geológico, pero que se pueda también extraer, no solo poner bajo tierra el combustible para ser utilizado por las futuras generaciones de reactores nucleares. Entonces les invito, para aquellos que quieran hablar de los desechos, para no atardarme en cuáles son los que tienen la semivida más larga, la actividad más larga, en qué tipo de barriles o no se ponen, bueno, no solo barriles, sino que hay hasta cristales que se ponen, cuánto tiempo tienen que estar en la piscina antes de ser extraídos de la central. Muchas gracias por su pregunta y por la aportación de información. Si alguien tiene otra pregunta, Mario, sí. Miro que en la zona de participantes tiene levantada la mano Mario Zelay, entonces no sé, supongo que él quiere participar. Adelante. Entonces, para ese caso, que micrófono y le haga las preguntas. Adelante. Mucho gusto, Mario. Tocayo, es un placer. Un saludo también para todo el grupo que está en este momento. Realmente, al igual de lo que menciona Denis Rivera, felicidades, porque esta tecnología la conocemos, diría yo, más por su uso militar y precisamente por lo que representa desde el punto de vista de la hegemonía de algunos países, incluido Francia, en el tema puramente militar y sobre el dominio hegemónico. Entonces mi pregunta aquí, Mario, tiene un carácter precisamente geopolítico, sociopolítico, si lo queremos ver de esa manera. La primera es esa carrera armamentista que comienza con la explosión en Hiroshima. Marcó en definitiva la utilización de carácter militar y, repito, la fortaleza norteamericana y su dominio mundial desde el punto de vista militar. ¿Cuál es su opinión precisamente sobre esa, digamos, situación de carácter mundial? ¿Es correcta, es ética, es válida? La siguiente, Francia es uno de los, diría yo, el principal expositor en el tema de energía nuclear para la generación de electricidad. Y aquí yo le preguntaría, es decir, la Agencia Internacional de la Energía establece valores de crecimiento de esas tecnologías muy bajas en sus escenarios, digamos, de los próximos 20 o 30 años, contradictoria a lo que sucede con la energía renovable, que pretende tener penetraciones bastante avanzadas, que por cierto yo diría que ya hablar de 20%, 25% de penetración en sistemas eléctricos y con problemas de estabilidad relacionados, creo que eso ya pasó, ya no existe, de hecho, ya
ya ha sido superado. De hecho, hay varios países que demuestran todo lo contrario, más aún con el tema de electrónica de potencia y el almacenamiento de energía por medio de baterías. Entonces aquí, Mario, mi pregunta en concreto es, desde su posición, ya lo ha mencionado y le han preguntado sobre el tema de Francia y qué va a hacer con la normativa de la Unión Europea, pero ¿qué debería de hacer el mundo? ¿Es posible que vayamos por la utilización de la energía nuclear como fuente primaria precisamente? Lo debemos de detener mejor y evitarlo y ir por el tema puramente renovable. ¿Cuál es su opinión, Mario? No, no para Francia, sino para el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Muy interesante definitivamente, y por eso quise justamente abordar también temas geopolíticos, porque tanto independencias energéticas como facturas energéticas, tensiones a nivel de recursos de combustible son muy importantes para la estrategia nacional. ¿Y cuál debería de ser la estrategia mundial? Creo que depende mucho de los valores de cada país, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos COP21 y la retirada de las grandes potencias. No sé mucho qué esperar, por ejemplo, de esas grandes potencias, sabiendo que son las que producen la mayor parte de los gases que están afectando a los ciclos naturales de nuestro planeta. Creo yo que la estrategia mundial en términos de utilización de energía eléctrica nuclear tiene primero que basarse sobre la experiencia de aquellos que están a la cabeza. Es decir, que no vamos a instalar, como por ejemplo, se toma la decisión en la Unión Soviética de utilizar estas centrales RMBK, sabiendo que la tendencia era totalmente otra, que eran centrales inestables, que de hecho justamente estaban queriendo ser utilizadas para cuestiones militares y no de la industria eléctrica civil. Creo que hay que primero ver cuál es la experiencia de los países que están a la cabeza, como Francia, como lo son Estados Unidos, ahora China, a pesar de todas las otras decisiones que toman, ver cómo esta energía va evolucionando, cómo ha funcionado en los últimos años, cuáles han sido las ventajas, ya sean ecológicas, ya sean inclusive a nivel de vida de cada una de las personas. Por ejemplo, que hayan cerrado la central, el primer y el segundo reactor de Fessenheim, que está por estos lados, ha impactado no solo a la generación eléctrica, sino que a cerca de 5.000 personas que estaban trabajando en esa central, a toda la ciudad que también tenía muchos ingresos por esa central. Entonces, creo yo que hay que seguir, así como se hizo en el 96, un tratado anti-experimentos nucleares, en el que ya no se permitían pues, lanzar bombas por aquí y por allá en el espacio, en la Tierra, para ver qué hacían. Se tiene que seguir esa tendencia, se tienen que organizar las sociedades para poder desarrollar la tecnología en estos países, inclusive a nivel comercial también, porque son muchas las preguntas que surgen, y creo yo que es una de las soluciones que tiene que conjugarse con todas estas nuevas tecnologías que están apareciendo. Porque ojo que no estoy en contra de todas estas otras energías, como son hasta la de hidrógeno, ¿verdad? O biomasas. Creo yo que es una cuestión de saber organizarse a nivel industrial, a nivel estatal, a nivel internacional, saber cuál es la relación de las instancias internacionales con cada una de estas naciones y considerar cuál es el impacto que puede tener a nivel económico, como en la factura nacional o a niveles locales. A nivel ambiental, vemos que por kilowatt hora producido, por ejemplo, el nuclear es uno de los emisiones más bajas, más estables también,
que pueden haber. Y a nivel tecnológico, pues aporta una cantidad de nuevas tecnologías, de nuevas relaciones con las grandes potencias. Por ejemplo, yo cuando estuve en una reunión en la que le pregunté al presidente encargado de la investigación nuclear de energía eléctrica de Francia, le dije, ¿algún día llegará la energía nuclear a Honduras? Y me dijo, pues eso míralo con mi comercial, ¿verdad? Lastimosamente no pude tener una respuesta seria, pero ahí también me di cuenta que es una cuestión muy profunda que hay que estudiar muy a fondo. Hay que contar con un estado estable que si no, si no puede ni siquiera gestionar cierto tipo de crisis, ¿cómo va a gestionar este tipo de tecnologías? Yo espero que en el mundo se sigan desarrollando, que salgan las nuevas generaciones a flote. Creo que el riesgo creo que con cada año las centrales son cada vez más seguras, con toda la experiencia que salen, con las nuevas tecnologías. Así que espero que la tendencia sea hacia arriba, digamos, tanto para la renovable como para el nuclear. Ok, bueno, le agradezco, Mario, y pues siempre realmente ver un hondureño hablando de estos temas es realmente maravilloso. No, muchísimas gracias por haber Un último comentario, Mario, y eso Adelante. lo estudiamos en INTEC precisamente hace unos años. Hicimos una evaluación sobre la oportunidad del uso de barcazas, precisamente rusas, porque entiendo que hay una empresa rusa o varias empresas rusas que utilizan barcazas con reactores nucleares con potencia de 75 megawatts, con un modelo realmente muy interesante, porque llevan la barcaza al puerto, la conectan, toda la operación y mantenimiento es personal ruso, por cierto. Incluso la retiran en algún momento a Rusia para darle un mantenimiento cada 10 años. ¿Conoce usted ese ofrecimiento? ¿Es cierto, Mario? ¿Existe? ¿Hay mercado para ese tipo de tecnologías? ¿Para una potencia tan pequeña como de 75 megawatts? Pues depende si su producción es muy estable, si sus también sistemas son muy eficaces en términos de consumo, y si sus otros medios de alimentación, ¿verdad? No le permiten durante 10 años estar ahí, ¿verdad? Sino que hay que recargar y recargar y recargar y recargar. Creo que es muy interesante la opción. No conozco a fondo definitivamente cuáles son los riesgos, cuáles son los sistemas, quiénes están trabajando encima, pero sí que es muy cierto. Hace poco justamente en mi empresa llegó una notificación de que ya estaban lanzando este programa ruso, cuyo nombre me escapa totalmente, pero que espero pues la próxima vez poder aportarle más información. Creo que es así como lo hicieron con los submarinos, los Estados Unidos para conquistar el Polo Norte, ¿verdad? Fueron digamos que no fueron con miles de megawatts que sus submarinos pudieron llegar a profundidades nunca antes pensadas y no recargar combustible durante no sé cuántos años. Ya después, esos son los fines de cada quien, pero energéticamente definitivamente fue un avance tremendo para, en todo caso, el tema militar submarino. No dudo que quieran aplicarlo a temas industriales o militares marítimos en barcos. Muchas gracias, Mario. Gracias por sacarlo a la superficie de eso. Es muy interesante ese tema. Gracias, mucho gusto. Si se quiere cerrar, tal vez, no sé si puedo seguir con las preguntas, no hay problema. Tic-tac, tic-tac. Bueno, creo que cerraríamos las participaciones y si Mario no tiene nada más que agregar, pues daríamos por concluida la charla que finaliza lo que es la Semana de Física 2020. Le agradecemos, Mario, nuevamente por su participación e igual un agradecimiento en general por todos los participantes a lo largo de esta semana. Sí. Entonces, muchísimas gracias. Marlon ya se nos quedó dormido.